Como ya hemos ido comentando, La lógica de los campos es un texto donde Bourdieu expone su teoría sobre los campos sociales. Y en nuestro caso hacemos una lectura teórica, pero también práctica, para utilizar esta teoría en el análisis de situaciones sociales. De entrada, decimos que cualquier situación social se conforma como un espacio social que, siguiendo a Bourdieu, tiene carácter de campo. Esto quiere decir que en cualquier situación social podremos observar a sus actores e identificar las posiciones que ocupan. Más aún, si profundizamos en esta observación, podemos observar la manera como se relacionan estas posiciones. Recordamos que Bourdieu dice que lo real es relacional. Lo que observamos son relaciones objetivas, sin que esto quiera decir que debamos descartar interesarnos por los aspectos subjetivos, como veremos en otro momento. Esta observación de las relaciones entre las posiciones nos da información de si estas son de alguna de las 3 o 4 formas previstas por el autor: dominación, subordinación, homología, etcétera, dice. Y ese etcétera nosotros lo concretamos en la no relación entre posiciones, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. También la observación de la situación y de las posiciones nos da información de lo que está en juego en ese espacio-campo y de la situación de los actores, sus posiciones en relación a una distribución desigual de capitales, el mapa del más y el menos que nos sugiere Bourdieu. También la observación nos da información de cómo las posiciones utilizan esos capitales para alcanzar situaciones ventajosas en ese juego. Todo esto lo sintetiza Bourdieu en su propuesta de análisis del espacio-campo. Dice Bourdieu: en primer lugar, se debe analizar la posición del campo en relación al campo del poder, donde ocupa una posición dominada. O, en un lenguaje mucho menos adecuado, los artistas, dice por ejemplo, y los escritores, o más generalmente los intelectuales, son una fracción dominada de la clase dominante. En segundo lugar, se debe establecer la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que están en competencia en ese campo. En tercer lugar, se deben analizar los hábitos de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han ido adquiriendo a través de la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas y que encuentran en una trayectoria definida en el interior del campo considerado una ocasión más o menos favorable de actualizarse. Os propongo un pequeño ejercicio de aplicación de este esquema de análisis con la idea de la reflexividad que os he hablado desde el comienzo del curso. La observación y la aplicación de la teoría nos aclara la situación observada y la situación observada nos enriquece la comprensión de la teoría. Es un ejercicio restringido porque se basa en una fotografía y en nuestras interpretaciones, pero como tal ejercicio nos da pistas para establecer análisis más completos con situaciones observadas directamente. Observemos por un momento la fotografía titulada El Piropo, Valencia, años 40, de Francesc Catalarroca. La situación que analizamos es la del hombre que al pasar piropea, entre comillas, a las 2 mujeres. La situación está enmarcada en la vía pública, en un paseo, y coincide con la presencia de otros actores que no intervienen en la situación. 3 religiosos y un policía que están departiendo y a los que la situación no les llama la atención, al igual que a otros paseantes. De alguna manera, la fotografía nos muestra en esta coincidencia de actores lo que Bourdieu señala como la relación del campo con el campo del poder. La situación concreta en que nos hemos focalizado es un pequeño espacio-campo
está enmarcado en otros campos de poder, por ejemplo, el del poder del Estado, cuyo agente más próximo es el policía, o el campo religioso, cuyos agentes son los sacerdotes. Tanto el hecho de que el hombre se atreva a llevar a cabo su acción casi delante de los agentes del campo del poder, como que pase para esto desapercibida o no le presten importancia, señala el encaje del pequeño campo en el campo del poder. Si analizamos el segundo punto que nos propone Bourdieu, el de las posiciones y sus relaciones, observamos que la posición del hombre es de dominación con respecto a la posición de las mujeres. Difícilmente Catararroca podría haber hecho una fotografía con las posiciones invertidas, una mujer acosando a dos hombres. Y las mujeres desde su posición asumen con molestia esta acción del hombre, por tanto hay una relación de subordinación. En esta parte del análisis podríamos utilizar la propuesta de Bourdieu de analizar esta forma de relación como un resultado de una distribución de las posiciones entre el más y el menos, la posición de hombre y la posición de la mujer, en cuanto a las cuantías de capital que han conseguido apropiarse y que utilizan para hacer que la distribución de los recursos sociales existentes en el campo sea favorable a sus intereses. Por ejemplo, en esta situación concreta que analizamos en la fotografía, pasear sin ser molestado o poder establecer relaciones dominantes o discriminatorias con otros actores sin ser reprochado o sin que ni siquiera se consideren dominantes ni discriminatorias. También sería interesante introducir en esta parte del análisis la idea de toma de posición que nos plantea Bourdieu en su texto. Las tomas de posición son las prácticas y expresiones concretas de los actores según la posición que ocupan. Es lo que permite explicar la variabilidad de acciones entre posiciones similares. En este caso, no todos los hombres piropean a las mujeres, y para explicar esta variabilidad necesitamos recurrir tanto a este concepto de toma de posición como al concepto de hábitus que veremos inmediatamente. En tercer lugar, el análisis del espacio-campo se refiere a los hábitos de los agentes y su posibilidad más o menos favorable de actualizarse. Recordamos que para Bourdieu los hábitos son esquemas de pensar, sentir y actuar generadores de prácticas concretas. Esas prácticas se generan a través de relaciones entre posiciones concretas y en el marco de espacios-campos concretos. En el caso que analizamos, las acciones concretas de los actores y sus posiciones, hombre, mujer, están siendo generadas por un hábitus, unos esquemas que han sido incorporados a través de prácticas anteriores y que están en consonancia con los espacios-campos en que se produjeron estas incorporaciones. La mención de Pierre Bourdieu de la dominación masculina como ejemplo de violencia simbólica está apuntando al hábitus que está generando estas acciones y estas prácticas que observamos en la situación concreta. La teoría del hábitus la desarrollaremos con más profundidad en las próximas sesiones del curso.